Les saluda la doctora Marley Fuenmayor, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela e investigadora en el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Presento a continuación un artículo titulado Visibilizando el pensamiento crítico de José Carlos Mariátegui, el cual tuvo como propósito la visibilización de la obra de este escritor y periodista peruano, quien fue uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX, dada el legado intelectual y cultural de sus escritos, de gran interés para el debate político y para la comprensión de los procesos sociales, económicos y políticos de nuestra historia contemporánea. En esta dirección, este artículo presenta el análisis de sus dos grandes obras escritas en la década de los 20 del siglo XX, denominadas La escena contemporánea y 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui fue un brillante escritor, periodista, político y filósofo marxista. Pese a su temprana muerte física, fue autor prolífico, dedicado a discernir sobre la vida política, económica y sociocultural del mundo, Latinoamérica y su país de origen, Perú, consistente en cerca de 2.500 artículos periodísticos y ensayos breves, elaborados al ritmo vertiginoso de las publicaciones periodísticas para las que fueron concebidos. Y son los dos textos publicados en vida denominados La escena contemporánea y 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Por otro lado, el marcado posicionamiento marxista de Mariátegui lo dotó de una ideología antiburguesa y antiimperialista que impregnaba en sus escritos y en sintonía con los postulados defendidos entonces por la Internacional Comunista y más ampliamente por el campo antiimperialista que se había desarrollado vigorosamente en el mundo tras el fin de la guerra. La elocuencia y pasión de sus escritos, donde defendía con vehemencia los derechos de los pueblos colonizados de Latinoamérica y las injusticias generadas por el sistema capitalista globalizante e imperialista, se plasmó en múltiples ensayos y en sus dos principales libros, otorgando una amplitud geopolítica que permitía una mirada global a los procesos sociohistóricos del mundo que alborotaban al mundo, revigorizando el marxismo y alentando a los movimientos revolucionarios en su lucha antiimperialista. A continuación se analizarán los procesos sociohistóricos del contexto europeo y norteamericano determinantes en los procesos de nuestra América, ilustrados por la pluma de Mariátegui en su obra La escena contemporánea, donde dicho pensador intenta dibujar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que juegan un papel determinante en la configuración mundial y por supuesto marcan el rumbo de acontecimientos en los pueblos latinoamericanos, dado que los mismos trascienden los límites del continente europeo y se expanden y posicionan en otros contextos a través de la imposición de la ideología subyacente en dichos procesos y en la intencionalidad de repercutir en el pensamiento y comportamiento de otros pueblos. Entre dichos procesos se mencionan la Revolución Francesa, el liberalismo, auge del capitalismo y burguesía, crisis económica del capitalismo, surgimiento del socialismo y comunismo, el fascismo, la democracia, catolicismo democrático, revolución rusa, revolución alemana, revolución china, surgimiento de movimientos proletarios, auge de la civilización oriental, industrialismo, urbanismo e internacionalismo. En su obra La escena contemporánea, José Carlos Mariátegui analiza cómo los procesos sociohistóricos de Europa y Norteamérica impactaron directamente en la configuración de América Latina o nuestra América. Estos procesos, que incluyen la Revolución Francesa, el auge del capitalismo y liberalismo, el surgimiento del socialismo y comunismo, así como el fascismo y el industrialismo, trascendieron sus lugares de origen e influyeron en los pueblos latinoamericanos a través de la imposición ideológica y económica. Mariátegui se centra especialmente en los primeros 20 años del siglo XX, marcados por tensiones entre potencias europeas, nacionalismo y un fuerte imperialismo que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Este conflicto trajo con cambios significativos como el declive de las potencias tradicionales y el ascenso de Estados Unidos y Japón. En este contexto, Estados Unidos se consolidó como potencia económica, extendiendo su influencia política e ideológica sobre América Latina. Mientras tanto, en Europa surgieron movimientos socialistas y comunistas que denunciaban los efectos negativos del capitalismo y las desigualdades generadas por la burguesía. Sin embargo, también aparecieron desviaciones como el fascismo en Italia, que Mariátegui analiza detalladamente. Aunque presentado como una revolución, el fascismo
resultó ser antirrevolucionario y anticomunista. Su influencia se extendió a América Latina, manifestándose en regímenes autoritarios en países como Brasil, Argentina y Chile, alineados con intereses del capital transnacional y de Estados Unidos. Mariátegui también observa cómo el fascismo se alimenta del miedo de las clases medias y trabajadoras a perder su privilegio, provocando actos violentos y represivos, muchas veces apoyados por grupos empresariales y militares. Esta lógica se ha mantenido en el tiempo, incluso en Venezuela, donde persisten divisiones políticas y acciones impulsadas por sectores aliados con intereses extranjeros. Así puede ser visibilizado aún en la actualidad la presencia de movimientos fascistas que continúan ejerciendo su influencia devastadora en amplios sectores de la sociedad, con falsas promesas de resolución de problemas y alimentando la ilusión de escalar a esa clase pudiente y sofisticada y por ende el odio a la igualdad y al otro socialmente inferior. Esas manifestaciones y expresiones fascistas en Venezuela se perciben en la división de polos derecha-izquierda y en su fuerza pese a la integración de un modelo social revolucionario con tendencia socialista apoyado por las masas populares, liderizado por la figura de Hugo Chávez durante el periodo 1998-2013 y desde 2013 por Nicolás Maduro. Sin embargo, el fascismo sigue marcando su pauta en intentonas golpistas, alianzas con Norteamérica, periodos de acciones violentas como las de las guarimbas, llamadas a inversión extranjera, removilizaciones de apoyo conspirativo hacia la economía estadounidense e intereses imperiales gringos. Por otro lado, Mariátegui examina el uso de la democracia como instrumento de paz social, particularmente la visión de Wilson y su democracia liberal religiosa, que logró atraer incluso a líderes socialistas moderados. Este modelo, aunque idealista, fue funcional para el sostenimiento del orden capitalista. En contraposición destaca las revoluciones socialistas de Rusia y China, en especial rescata el pensamiento de Trotsky, quien propone un nuevo orden revolucionario basado en la ética, la justicia y la humanización de la vida social. Las ideas del socialismo difundidas por Marx y Engels encontraron eco en Latinoamérica, impulsando movimientos populares que buscan abolir la propiedad privada de los medios de producción y organizar la economía en función del bien común. Estas influencias ideológicas dieron origen a procesos revolucionarios en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, que buscaron transformar sus estructuras sociales y económicas en favor de las mayorías. En conclusión, Mariátegui nos muestra cómo los acontecimientos históricos y las ideologías dominantes de Europa y Norteamérica no solo marcaron el destino de sus propios países, sino que también configuraron los procesos políticos, económicos y sociales de América Latina, generando resistencia, transformaciones y nuevas propuestas ideológicas en la región. Un segundo aspecto a discutir en este artículo son los procesos sociohistóricos de nuestra América marcados por el eurocentrismo y norteamericanismo, develados en la obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, escrita en 1928. En esta obra hace un análisis de diversos temas relacionados con la realidad de su país natal, Perú, desde una perspectiva marxista aplicando los principios del materialismo histórico. En este sentido, usa como base un conjunto de artículos publicados por él en varias revistas tales como Amauta y Mundial. Como fue expresado anteriormente, los acontecimientos históricos europeos y norteamericanos repercutieron en los procesos regionales de nuestra América, al producirse una imposición de dicha cultura occidental en otros pueblos con contextos y culturas muy diferentes de su ideología e intereses económicos y políticos, mediante el fenómeno de la globalización, la revolución tecnológica, el modelo capitalista neoliberal y uso de los medios de comunicación como instrumento ideologizante, lo cual ha devenido en un conjunto de injusticias en los pueblos del sur y latinoamericanos, entre las cuales se pueden mencionar la destrucción masiva física y cultural de pueblos, la falta de autonomía y soberanía, dependencia, pobreza, marginalidad, daños ecológicos que amenazan la vida del planeta, entre otros. A continuación se analiza cada uno de los 7 temas expuestos por Mariátegui en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En primer lugar, la evolución económica. En este ensayo, Mariátegui analiza el proceso socioeconómico peruano, tal como sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos. El proceso de invasión generado por la conquista española condujo a un viraje de las principales formas de producción de la economía, las cuales tenían un carácter eminentemente agrario y cuyas relaciones sociales de producción eran de naturaleza colectiva y comunitaria, fundadas en un clima de solidaridad
que permitía el bienestar de la población. Sin embargo, con la llegada de los españoles, ese desarrollo agrario fue interrumpido, imponiendo una estructura económica feudal y esclavista, totalmente ajena a los pueblos indígenas que habitaban el Perú, principalmente los incas. En esta dirección es posible analizar el grave problema que se originó en la sociedad peruana, similar al de otras sociedades nuestroamericanas, donde la propiedad de la tierra se concentra en pocas manos, dejando a la mayoría de la población, especialmente a los indígenas, sin acceso a la tierra y en condiciones de total dependencia y sumisión económica. El problema del indio, como también es otro artículo como consecuencia del modelo de explotación económica asumido en el Perú, descrito anteriormente, se origina el problema del indio, el cual pierde toda la autonomía e identidad cultural y es sumergido a condiciones de servidumbre por el injusto régimen de propiedad de la tierra. Es por ello que se hace imprescindible terminar con esa feudalidad y redimir a los indígenas mediante la recuperación de su moral, valores autóctonos e integración a la vida nacional. El problema agrario y el problema del indio obviamente van de la mano, dado que se trata de reivindicar el derecho que tienen las poblaciones indígenas a su tierra. Y para ello es necesario romper con el estado de servidumbre al cual fue sometido con la invasión española e instauración del régimen feudal. Es por ello que esta situación problemática se identifica con el proceso del colonialismo español, que rompe la concepción de comunidad donde reinaba el compañerismo y relaciones de trabajo cooperativas que caracterizaban la civilización de los incas, integrando en primera instancia la economía feudal y posteriormente el régimen capitalista. De manera similar a lo que acontece en todos los países latinoamericanos, la penetración de la hegemonía europea y norteamericana trajo consigo un proceso de asimilación de una cultura y procesos educativos ajenos a los contextos propios de los pueblos del sur, por lo que se generan procesos educativos influenciados por España, Francia y Norteamérica, cuyas características primordiales eran su carácter elitista y escolástico y contenidos educativos diseñados desde perspectivas de la modernidad o posmodernidad, los cuales se configuran a partir de contextos ajenos a los países del sur o latinoamericanos, es decir, a partir de una construcción eurocéntrica, imperial y colonial que ha impuesto casi de manera universal su forma de organización social capitalista. Un factor muy relevante para la consolidación del nuevo orden que establecieron los colonizadores en los pueblos latinoamericanos lo constituyó el factor religioso. Por ello, Mariátegui analiza cómo la imposición de nuevas creencias religiosas a través del adoctrinamiento religioso del catolicismo rompió con los valores y creencias de los pueblos indígenas. En este sentido, la Iglesia Católica tuvo como un objetivo que cumplir en este proceso colonizador en estas tierras, pueblos y culturas del sur. La discusión entre la idoneidad de un centralismo o un regionalismo se expresa en la obra de Mariátegui en la opinión de que el problema central radica en el centralismo que domina la organización política del Perú, considerando que lo importante se encuentra en el hecho de que la descentralización debe estar dirigida a solucionar el problema agrario y la cuestión indígena, ya que el problema no se reduce al plano político, sino también económico-social. En el último ensayo de Mariátegui, este nos desvela su posición crítica ante el proceso vivido por la literatura peruana, caracterizando dicho proceso en tres etapas: literatura colonial, que se adhiere al colonialismo en espíritu y sentimientos, convirtiéndose en mediocre debido a su imposibilidad de deslastrarse de su origen español; literatura cosmopolita, que inicia el proceso de ruptura con la literatura colonial, previniendo contra la esterilidad de una literatura elitista, denunciando el colonialismo y el nexo entre conservatismo ideológico y academicismo literario; y literatura nacional, en la cual se genera el rescate por el indigenismo. Con su análisis del proceso de literatura, Mariátegui nos invita a tomar conciencia de la importancia que tienen los escritos en las mentes y actuaciones de las personas, por lo que se debe reflexionar críticamente intentando deslastrarnos de posturas ideologizantes externas y ajenas a nuestros intereses latinoamericanos y promover un rescate del indigenismo y nuestras raíces culturales.
Resumiendo, podemos plantear que las obras de Mariátegui revisten gran importancia y trascendencia en la comprensión de los procesos sociohistóricos de nuestros pueblos latinoamericanos, partiendo de los procesos europeos y norteamericanos. En su primera obra, La escena contemporánea, escrita en el 25, nos ilustra con claridad los cimientos de los procesos de nuestra América, al producirse la expansión de la cultura y civilización occidental capitalista y advenimiento de procesos colonizadores que impusieron su organización económica y política mediante acciones violentas acompañadas de adoctrinamiento religioso, ilustrando luego estos procesos en un contexto específico latinoamericano como lo constituye Perú, su país natal, en su segunda obra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde el autor hace un profundo esfuerzo por demostrar violencias históricas como la del indio, la cual trasciende épocas y momentos económicos. Es así como los escritos de Mariátegui constituyen una invitación a la reflexión crítica sobre los problemas de nuestra América, analizando la realidad social desde una perspectiva decolonial y transmoderna, y darle un giro al curso de la colonialidad de poder, buscando opciones alternativas, lo cual además implica un accionar político que conduzca a un nuevo orden socioeconómico más justo e igualitario. Gracias por su atención.